Estamos predicando bajo el tema, querida iglesia, 7 cartas de amor y de corrección. Querida iglesia, 7 cartas de amor y de corrección. En particular hoy el tema es, querida iglesia, estás muerta. Querida iglesia, estás muerta. Mire lo que Cristo le dice a esta iglesia en Sardis. Amén. En el capítulo 3, verso 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. De esta manera, el que venza será vestido con vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea Dios. Pueden sentarse. Quiero recordarle lo que les enseñé al principio de esta serie. Cuando comenzamos esta predicación, yo les dije que cada carta tiene un significado triple. Hay 3 enseñanzas en estas cartas que tenemos que reconocer. Les dije que primero está lo que llamamos la asociación primaria, que es que Dios le habló a una iglesia que era en Sardis, que existía para ese entonces cuando la carta se escribió. Así que la aplicación primaria es que sí había una iglesia que estaba en un pueblo, en una ciudad llamada Sardis, y Cristo le escribe a esa iglesia. El segundo significado es que esta carta pues tiene lo que llamamos una anticipación profética. ¿Por qué una anticipación profética? Porque había algo que Dios quería depositar en el tiempo presente que se iba a extender al tiempo futuro. Así que no era que solamente le estaba hablando a la iglesia de Sardis que existía, sino que le estaba hablando a las iglesias de todas las edades que iban a existir. Y lo último, que esta carta es importante que nosotros no ignoremos, es su aplicación personal. Que aunque Dios le habló a una iglesia en un pueblo llamado, una ciudad llamada Sardis, que existía, que aunque Dios le habló a una iglesia futura, que ahí caemos nosotros como iglesia, también Dios le habló al individuo. Te habló a ti y me habló a mí. Porque la vida espiritual de una congregación depende de la vida individual de cada uno de sus miembros. La iglesia no será más o será menos que las personas que componen esa iglesia. Cuando el Señor escribió a la iglesia en Esmirna, no tenía nada malo que decir de ellos. Sin embargo, cuando escribió a la iglesia en Sardis, no tenía nada bueno que decir de ellos. Eran los 2 extremos. Esmirna era una iglesia que no necesitaba corrección. Sardis era una iglesia que lo único que necesitaba era corrección. Mas sin embargo, si usted o yo hubiéramos estado evaluando estas 7 iglesias del Apocalipsis, Sardis probablemente habría sido la que más nos hubiese impresionado. Esta es la iglesia que probablemente nosotros hubiésemos querido trasladar nuestra membresía a. De todas las iglesias del Apocalipsis, cuando miramos la iglesia de Sardis, es la iglesia que más atractiva era al ojo humano. La iglesia en Sardis nos recuerda que las cosas que tan a menudo nos impresionan acerca de las iglesias son las que muchas veces menos impresionan a Dios. Porque las apariencias engañan.
A menudo estamos más cautivados por lo externo cuando Dios está más preocupado por lo interno. Muchas veces estamos más interesados por las apariencias cuando Dios está más interesado en lo que hay aquí adentro. Y el problema que existe en muchos de nosotros hoy en día es esto: que nos dejamos llevar por vista en vez de ver lo que Dios está viendo, que es lo que está dentro del corazón del hombre. Hubiéramos dicho que en la iglesia en Sardis estaba viva. Era la iglesia del momento, era la iglesia de fuego. Mas sin embargo, Dios le dice: tú eres la iglesia que estás muerta. Ahora, lo primero que quiero tocar en este mensaje es esto: es la reputación de esta iglesia que engañaba. El Señor usualmente comenzó sus cartas, amén, al comentar a cada una de las iglesias por sus aspectos positivos. Si usted lee las 7 cartas a las 7 iglesias, todas ellas empiezan Dios diciéndole lo que les gustaba de ellos. Pero en el caso de Sardis, el Señor comenzó condenando lo negativo, porque no habían aspectos positivos que aplaudir. ¿Será posible que ante el ojo humano nosotros podamos reflejar una cosa, pero ante el ojo del cielo la verdad sea otra? En su apariencia, la iglesia estaba viva. Mire cómo dice el verso 1. Tienes nombre de que vives. Y yo quiero que usted vea eso. Le dice a la iglesia, amén, tienes nombre de que vives. La gente está viendo una cosa. Desde una perspectiva humana, esta era una iglesia muy impresionante. Estoy seguro que en esta iglesia, cuando hacía falta un predicador, no había ausencia de predicadores, porque todo el mundo quería predicar en esa iglesia. Sin duda, fue considerada una iglesia modelo de sus días. Y me imagino que en su popularidad fue insuperable. Dice la Biblia, tenía nombre. La iglesia era bien conocida. Si hubieras visitado la ciudad de Sardis y hubieras pedido instrucciones de cómo llegar a ella, todo el mundo te podía decir dónde estaba esa iglesia. Fue la iglesia de la que los predicadores hablaban y de la que los cantantes hablaban. Fue conocida como la iglesia del momento. Y me imagino que en su personalidad era insuperable. Cada iglesia tiene una personalidad, cada iglesia tiene un distintivo. Algunas iglesias son frías, otras son calientes, algunas iglesias son compasivas, otras iglesias son complacientes, algunas iglesias son emocionantes, otras iglesias son aburridas. Esta iglesia tenía una personalidad que era impresionante, ni era muerta, ni era aburrida, y tenía un programa saludable, un programa que todo el mundo le gustaba. Sin duda fue la envidia de todas las iglesias. Todas las iglesias querían ser como Sardis. Me imagino que su programa era incomparable. Esta iglesia funcionaba. Esta iglesia tenía algo para toda la familia. Tenía programas para niños, tenía programas para jóvenes, tenía programas para mujeres, tenía programas para jóvenes, tenía programas para ancianos, tenía programas para solteros, tenía programas para casados, tenía programas para todas las edades. Y yo me imagino que en sus posesiones era una iglesia insuperable también. Mientras que muchas iglesias luchaban por sobrevivir, esta iglesia tenía más de lo que necesitaba. Sus ofrendas tenían que ser impresionantes. Sus finanzas tenían que ser impresionantes. Su edificio tenía que ser impresionante. Amén. Su ministerio tenía que ser impresionante. Porque Cristo dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Cuidado con el nombre. Cuidado con las apariencias. Cuidado con lo que todos los demás dicen de ti. Si lo que están diciendo de ti es contradecido por lo que Dios piensa de ti. Da la mano al que está a tu lado y dile, lo más importante es lo que Dios piensa de nosotros. Tienes nombre de que vive. Esta iglesia era la iglesia del momento, pero
En su evaluación, la iglesia estaba muerta. Quiere decir que tú y yo le hubiésemos dado 2 thumbs up a esta iglesia. Y Cristo le dio 2 thumbs down. Eso me preocupa a mí. Yo no sé usted. ¿A cuántos le preocupa esto? De que todo el mundo diga y que Cristo diga. Esto me acuerda a mí a lo que Cristo le dijo a un grupo de personas que vinieron de él y le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos. Y él dijo, apartaos de mí, no os conozco. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estoy seguro de que todos habrían pensado que si alguna de las iglesias hubiese recibido una carta de recomendación y una carta de aplauso, hubiese sido la iglesia de Sardis. Mas sin embargo, Cristo le dice, estás muerto. ¿Por qué esto es importante? Porque puede ser que tú tengas etiquetas, pero no tengas vida. Puede ser que tengas reputación, pero que esa reputación no sea tu realidad. Puede ser que tú tengas una forma, pero que no tengas fuerza. Y en lugar de ser el templo del Dios viviente, seas el morgue sin vida. Que todo el mundo diga que tú eres la casa blanca y Dios diga, pero yo no eres la casa santa. Mira que está tu lado y dile, cuidado con ser la casa blanca, pero no santa. Dile, cuidado con ser la casa blanca, pero no santa. Vance Havner, un escritor que a mí me gusta, dijo, los ministerios pasan por 4 etapas. Un hombre, un movimiento, una máquina y un monumento. Escuche esto, todo ministerio pasa por 4 etapas. Un hombre, un movimiento, una máquina y un monumento. Yo imagino que la iglesia de Sardis estaba en la etapa de monumento, donde todo el mundo pasaba por el frente de ella y aplaudía, pero ya no había vida en ella. Era más una organización que un organismo. Era más esqueleto que un santuario. Eran más como huesos que como un cuerpo. Como Sansón, tenían escultura, pero Dios se había apartado de él. Te ves genial, pero eso es todo. Apariencia. William James dijo una vez, habían algunas personas para quienes la religión era un hábito aburrido, mientras que para otros era un fuego agudo. Por las apariencias, esta iglesia era un fuego agudo, pero según la evaluación, era un hábito aburrido. Sus obras eran hermosas vestimentas de tumbas que no eran más que un disfraz para ese cadáver eclesiástico. They were all dressed, but not to go to the party, but to go to the grave. Esta era la verdad de esta iglesia. Habían algunos que todavía respiraban, porque el verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Y por qué esta declaración es importante en medio de todo este mensaje mórbido que le estoy predicando? Porque no importa dónde tú estés y lo que está pasando alrededor de ti, tú puedes servirle a Dios y tú puedes serle fiel a Dios. Hay gente que le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa al pastor, le echa la culpa a la gente. Y es como que Dios está diciendo, ¿sabe qué? Mírate tú, autoanalízate tú. Y tú puedes levantarte y tú puedes afirmarte. ¿Ven?
A mí me gusta una ilustración que leí de un escritor que se llama Alexander McLaren. Él estaba predicando, amén, de una iglesia donde el pastor de esa iglesia es de esos pastores excéntricos que cuando predicaba le gustaba traer expresiones que todo el mundo decía, wow, tremendo mensaje. Pues este pastor de esta iglesia se dio cuenta que su iglesia estaba muerta, que no había vida en ella. Y él decidió en su mensaje predicar un mensaje sobre la iglesia que estaba muerta. Y él les dijo a ellos, hoy vengo a comprobarle a ustedes y a confirmarle a ustedes que esa iglesia muerta son ustedes. Y mientras él predicaba, él puso un ataúd al frente, una caja al frente. Y él predicó y él enseñó a ellos lo que significaba estar muerto. Y por qué él llegó a la conclusión que su iglesia estaba muerta. Y los hermanos los estaban mirando un poco incómodos, como me están mirando ustedes ahora. Y él dice, ¿ustedes quieren prueba de que ustedes están muertos? Vengan y vean el cadáver de esta iglesia. Y él tenía la tumba puesta, él tenía el ataúd puesto. Y lo que ellos no se habían percatado es que en la parte así del ataúd, en vez de haber un cuerpo, lo que había era un espejo bien grande. Y él le dijo a la iglesia, vengan y vean el muerto. Y cada hermano fue pasando y miraban en el ataúd y veían la sombra del muerto. Y le dice, ¿qué es lo que ustedes ven? Le dice, así estamos nosotros. ¿Por qué este mensaje es tan importante y por qué lo estoy predicando? Jesús no está impresionado con las etiquetas. Él está interesado en la vida. No está impresionado con la reputación. Él está interesado en la realidad. Dios quiere que su iglesia sea un árbol y no un poste telefónico. Y muchas veces nosotros vivimos de una manera que todo el mundo nos aplaude y Dios dice, pero yo te conozco. Mire lo que dice el versículo 2. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. ¿Por qué Cristo le estaba hablando a esta iglesia de la manera que le estaba hablando? ¿Por qué Cristo no la estaba aplaudiendo como aplaudió las otras? ¿Por qué Cristo no estaba celebrando como celebró las otras iglesias? Porque llega un momento en la vida de cada creyente donde tenemos que mirarnos en el espejo y tenemos que ser honestos. ¿Soy yo un religioso más? ¿O soy yo un creyente con una experiencia viva, saludable con el Dios al quien yo declaro? O porque a nosotros nos gusta hablar de nuestros hermanos católicos. Y a nosotros nos encanta hablar de nuestros hermanos testigos de Jehová. Y nos encanta hablar de los mormones. Y Dios es como que Dios dice, ¿y qué de ti? Que tienes nombre de iglesia pentecostal, pero es lo menos que hay en ti, Pentecostés. Que tienes nombre de que estás vivo, de que estás viva, pero estás en un estado moribundo. Y Cristo dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Y esta palabra perfecta es bien interesante, porque la palabra perfecta en su original en griego, lo que es la palabra cumplido. Los miembros de Sardis pueden haber cumplido con lo que estaban haciendo, pero no con Cristo. Esta palabra perfecta, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdese que le dije que en el griego original esta palabra perfecta es la palabra cumplido. Y lo que Cristo está diciendo, es posible que has cumplido con todo el mundo, pero conmigo no has cumplido. Oh, gloria en nombre de Jesús. Cuidado con satisfacer a todo el mundo y no satisfacer a Dios. Cuidado con agradar a todo el mundo y no agradar a Dios. Porque no importa a quién tú agrades si estás desagradando a Dios. Y Él dice, no he hallado que has cumplido conmigo. Ahora, ¿qué es lo que Cristo le exige a esta iglesia? Él exige un avivamiento. Y por eso el segundo punto mío es el avivamiento que fue
demandado. Las instrucciones del Señor fue simplemente un llamado a despertar. Llamó a revivir ese cadáver. Estaban muertos y necesitaban vivir de nuevo. Porque cuando Dios viene a hablarnos a nosotros y cuando Dios viene a tratar con nosotros, Él no viene simplemente para corregirnos y para que nosotros nos sintamos mal. Él viene para hablarnos, para que despertemos y corrijamos aquellas cosas que están haciendo daño y que lo ofenden a Él. Mira el que está a tu lado y dile: Dios no te está hablando para que te entristezca, Dios te está hablando para que corrijas. Dile al que está a tu lado: Dios no te está hablando para que te entristezca, Dios te está hablando para que corrijas. Y lo primero que Él hace, Él los llamó a una pronta respuesta a su condición. Mire cómo dice el versículo número 2. Él le dice: sé vigilante. Anote esa expresión: sé vigilante. La palabra proviene de dos palabras griegas que significan perseguir sueño, perseguir el sueño. Cristo lo que está diciendo a ellos: mira ese sueño que te está acosando y acosa tú al sueño y repréndelo tú. Cristo le está diciendo a esta iglesia: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No te hagas parte del montón, hazte parte del cuerpo que me adora, que me sirve y que me busca a mí. Sé vigilante. Y lo otro que Él le dice a ellos, que necesitan darse cuenta de lo mal que estaban las cosas, Él les dice a ellos en ese verso 2, afirma las otras cosas. Primero, en vez de tú ser perseguido, sé tú el que persigue. Y al tú perseguir, al tú discernir aquello que te está causando sueño, aquello que te tiene en estado moribundo, aquello que te tiene en estado de a Dios, después cuando tú empiezas a hacer eso, tú puedes entonces reconocer las cosas que están mal y tú puedes empezar a afirmar aquellas cosas que te bendicen en vez de prestarle atención a aquellas cosas que te maldicen. Literalmente significa girar resueltamente en una dirección de corrección. Estaban muertos y necesitaban despertarse y vivir. Iban en una dirección y necesitaban ir en la dirección opuesta. Mírate en el espejo como iglesia. Mírate en el espejo como creyente. Y hazte esta pregunta: ¿cómo me veo yo delante de los demás? Y luego hazte la otra pregunta: ¿cómo me ve Dios delante de Él? How do people see me? But more importantly, how does God sees me? ¿Cómo Dios me ve? Y entonces tengo que corregir. Y afirma las otras cosas. Mire cómo dice: que están por morir. Note eso. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Describe la última chispa de vida que había en ellos. Ellos eran como carbones que estaban a punto de secarse y morir. El fuego se había apagado y era cuestión de tiempo que muriera la última chispa. Oh, ellos cantaban bien. Ellos predicaban bien, ellos lucían bien, ellos eran fieles en su liturgia. Y Dios le dice: no es que sea malo lo que ustedes están haciendo, porque no es malo que cantemos bien. Hay gente que escuchan leen esta carta y piensan que lo que Dios quiere es un desorden en la iglesia. Y por eso es que usted va a algunas iglesias que lo que usted ve es un desorden sin ningún tipo de estructura y sin ningún tipo de disciplina. Porque piensan que todo tiene que ser emoción y que todo tiene que ser una euforia. Y no es eso lo que Dios está hablando. Porque escuche, Dios le está diciendo a ellos: corrige las cosas que están por morir. Y yo me imagino que lo que Dios le está diciendo a ellos, el hecho de que tú luzcas bien no es el problema.
El problema es que aunque estás luciendo bien, estás en estado de mortandad. Dios quiere que cantemos bien. Y Dios quiere que tengamos buenos programas. Y Dios quiere que la iglesia sea una iglesia poderosa. Y Dios quiere que la iglesia sea una iglesia que el mundo la vea y el mundo diga, wow, mira esa gente son cristianos de verdad. Dios quiere que la gente nos vea a nosotros y digan, esos son creyentes en serio, esa gente son gente santa. Dios no está condenando el hecho de que el mundo le está aplaudiendo. Dios está condenando el hecho de que el mundo le está aplaudiendo, pero Él no tiene nada que aplaudirle a ellos. Y Dios lo que está diciendo, corrige lo que tienes que corregir. Y yo me hago esta pregunta, ¿qué necesita una iglesia para evitar que muera el fuego? O más bien, ¿cómo se enciende el fuego de las brasas? Cuando tú haces una fogata y el fuego se está acabando, ¿qué es lo que tú haces para que el fuego vuelva a coger vida? Tú lo abanicas. Tú lo soplas. Y Cristo lo que está diciendo a ellos, ustedes están en peligro de mortandad. Y ustedes necesitan un soplo del Espíritu Santo. Oh, gloria, gloria. Yo siento a Dios. Ustedes necesitan levantar un clamor al cielo y que del cielo, amén, de los cuatro vientos sople Dios y sople vida sobre ustedes. La vida de una iglesia no está en su popularidad, en su personalidad, en sus programas, en sus posesiones. La vida de una iglesia está en la obra del Espíritu Santo en esa iglesia. ¿Cómo está la obra del Espíritu Santo en tu vida? Está soplando Dios en ti, está abanicando Dios en ti, te está oyendo Dios cantar y Dios está haciendo así, como que dice, you go, sigue cantando, sigue alabando a Dios. Está viendo Dios el programa tuyo y está Dios aplaudiendo con sus manos porque Él sabe que hay vida en lo que tú estás haciendo. O está Dios cruzado de brazos porque ya hace tiempo que el fuego se apagó. Y Cristo le dice a esta iglesia, yo necesito que ustedes empiecen a demandar un soplo del cielo para que lo que está por morir cobre vida y yo pueda moverme en ustedes. Y Dios les llama a una revisión perpetua de su condición. Él los llamó a una revisión perpetua de su condición. Y por eso el verso 3, Él dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido. Acuérdate. Acuérdate por qué cantas. Acuérdate por qué predicas. Acuérdate por qué sirves. Acuérdate por qué vienes. Acuérdate por qué estás en la iglesia. Acuérdate por qué haces lo que haces. Porque muchas veces el problema es que tenemos amnesia espiritual. Muchas veces llevamos tanto tiempo haciendo ciertas cosas que ya las hacemos de rutina. La palabra acuérdate significa seguir recordando. Es una orden de nunca permitir que se te olvide por qué eres creyente. ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Por qué estás en la iglesia? Amén. Mantenerse firme, velar y permanecer vivos. Es lo que Dios le está diciendo a esta iglesia. Acuérdate, iglesia, cómo llegaste un día triste, deprimido, desanimado. Acuérdate cómo llegaste un día al lugar donde Dios llenó tu vida y llenó los vacíos de tu existencia. Y llegaste a un altar y levantaste tus manos y le dijiste a Dios, me entrego a ti, me rindo a ti. Porque el problema de la mortandad en la vida del creyente
es porque olvidan de dónde Dios los sacó, cuando Dios los salvó. Y Cristo le dice a esta iglesia: alinea tu corazón a las memorias y a los recuerdos que un día te bendijeron. Alinea tus memorias y alinea tu corazón a ese día en que me conociste y me recibiste y me aceptaste, para que cuando estés funcionando al nivel donde todo el mundo te ve y todo el mundo te aplaude, puedas reconocer que estás donde estás por las misericordias de Dios. Por eso es que me encanta cuando el salmista dice: a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantó contra nosotros el maligno, cuando querían las fieras comer nuestras carnes, nuestros cuerpos, a no haber sido Jehová por nosotros, vivos nos hubiéramos ahogado, vivos nos hubiesen tragado, vivos nos hubiesen comido. El peligro de esta jornada es que mientras más tiempo llevamos en ella, más nos acomodamos, más nos descuidamos y más nos desconectamos de la fuente que da vida a la iglesia. Y repito, la vida de la iglesia y del creyente no está en sus programas. La vida de la iglesia y el creyente no está en sus talentos y sus habilidades externas. La vida de la iglesia no está en sus edificios. La vida de la iglesia no está en sus luces y no está en sus instrumentos. Esto es algo que nosotros usamos para satisfacer los caprichos de gente que no han tenido una experiencia verdadera con Dios. Yo le soy honesto. Porque yo alabo a Dios y yo le sirvo a Dios con luces o sin luces, con aire o sin aire, con pantalla o sin pantalla. Así que si todo esto que está aquí le incomoda a usted, para usted es que esto está. Y si todo esto que está aquí es lo único que te atrae a nosotros, para ti es que esto está. Pero la verdad que la vida de la iglesia no está en ninguna de estas cosas. Y yo me preocupo que muchas iglesias han puesto todas, they've put all their eggs in one basket, han puesto todos sus huevos en una canasta como si fuese todo esto. Cuando la verdad es todo lo que viene de arriba. Es todo lo que viene del cielo. Si hay una iglesia que debería hablar a nuestros corazones, es Sardis. Si hay un mensaje que debería escucharse y asimilarse en estos días, es el mensaje que Cristo le dio a la iglesia de Sardis. Como pastor, como ministro, como líderes, como miembros, nuestra gran preocupación y oración debe ser que no falte tu vida en nosotros, Señor. Que no falte el fuego en nosotros, Señor. Que no falte tu aprobación hacia nosotros, Señor. ¿Te agrado Dios o no te agrado Dios? Mi pastor hacía algo que yo lo encontré un poco inmaduro en mi caminar con él. Y él lo hacía y yo encontraba eso bastante inmaduro. Mi pastor, yo iba con él a las tiendas porque me gustaba comprarle ropa. Y él iba a la tienda y él me decía: ¿está lindo este traje, Agustín? Y yo decía: sí, está lindo. Y yo creía que él lo hacía por molestarme al principio. Y él cogía el traje: Espíritu Santo, ¿te gusta? Y está loco este hombre. Y él esperaba un rato y después le decía sí o no. Y cuando decía que no: pastor, ¿por qué no lo compra? A Dios no le agrada ese traje. A veces decidíamos: pastor, vamos a ir de vacaciones.
Y el sitio es bueno, sí. Pues vamos a orar a ver si Dios le gusta ese sitio para que vayamos a ver. Y a mí eso me molestaba. Yo lo encontraba un poquito superficial e inmaduro. También mi pastor tenía la costumbre, y muchos pastores de aquel entonces tenían la costumbre de hacer eso, que hacían un programa en la iglesia, no sé cuántos se acuerdan, y después que hacían un programa bien chévere, a lo último ponían, este programa está sujeto a cambio por el Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y yo decía, pastor, pues todo el mundo sabemos que está sujeto a cambio, no hay que poner eso ahí. No, eso hay que ponerlo ahí. Y yo decía, pero pastor, ¿para qué hay que ponerlo si ya Dios sabe? ¿Sabe lo que yo entendí después? Amén. No es tanto que él estaba bien o que él estaba mal. Es que él estaba claro de a quién él tenía que agradar. Él estaba claro de quién era el que estaba a cargo del programa, quién era el que dirigía el programa. Él estaba claro de qué era lo que tenía que ser principal en la iglesia. Este mensaje de Sardis es un mensaje para la iglesia La Cosecha. Y para todas las iglesias de crecimiento y de estructura y talentosas y al día como la cosecha. Es un mensaje que nos grita a voz en cuello. ¿Qué dice la gente? Pero más importante, ¿qué dice Dios? Y si lo que Dios dice está en contraste con lo que dice la gente, ¿quién tiene que perder? Si la gente dice una cosa, pero Dios dice otra cosa, ¿quién tiene que ganar en la iglesia? Esto no es una pregunta de rocket science. Esto no es una pregunta científica. Si lo que dice la gente es una cosa y lo que Dios dice es otra cosa, ¿quién tiene que ganar? Pues Dios. Si todo el mundo te está aplaudiendo y Dios no te está aplaudiendo, ¿cuál aplauso tú debes de callar y cuál aplauso tú debes procurar? Si lo que la gente está viendo los impresiona, pero Dios no se impresiona, ¿a quién tú tienes que impresionar? Si como tú te comportas y como tú eres como creyente, amén, todo el mundo dice, wow, you're it, eres tú, pero Dios dice, you're not it, no eres tú. ¿A quién tú tienes que ceder? Querida iglesia, todo el mundo puede decir que tú estás viva, pero si yo digo que tú estás muerta, estás muerta. Ahora, aún en la mortandad, Dios es el Dios de la vida. Aún, Jesús, aún en el lugar donde el Espíritu Santo está diciendo estás muerto. Y si el Espíritu Santo te dice estás muerto, no es para que te quedes muerto, es para que le diga, pues aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer, Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Si Dios me dice vas a morir, Agustín, yo le digo, ¿qué tengo que hacer entonces para no morir? Si Dios me dice, eres pobre, Agustín, ¿qué tengo que hacer, Dios, para que la pobreza no sea parte de mi identidad? Si Dios me dice, Agustín, estás muerto, es para que yo le diga, Señor, pues ¿qué tengo que hacer para levantarme entre los muertos? Es el mensaje que Dios le dio a Ezequiel en el capítulo 37. Ezequiel, ¿qué es lo que tú ves? Yo veo muchos huesos y están secos en gran manera. Ezequiel, ¿qué tú crees? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, solo tú, Dios, lo sabe. Pues como yo lo sé, si tú me crees a mí, párate sobre esos huesos y dile, huesos secos, así dice Jehová, yo soplaré de los cuatro vientos y haré que entre vida en vosotros y se levantarán esos huesos y serán un pueblo que me adora. Y todo el mundo conocerá que yo soy el Dios de la iglesia, que la levanto, que la vivo, que la... Oh, Saba, aquí bando la pasó. Oh, gloria, 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 gloria. Usted ve, este no es un mensaje para que te desanime. Este no es un mensaje para que te deprima. Este es un mensaje para que te levante y levante las manos y le diga a Dios, Dios, a ti es que yo quiero agradar. Tu palabra es la que yo quiero, que dé vida a mi existencia.